tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, esto es El Foco, le doy la más cordial bienvenida a uno de nuestros recorridos por el centro de la Ciudad de México. Le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi, quien me va a acompañar a recorrer la calle de Madero esta tarde. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias. Sí, la calle de Madero, la cual ya alguna vez recorrimos, sin embargo, hoy vamos a entrar a los sitios que guardan esos tesoros, esos personajes que han rescatado lo que existe todavía de esos recuerdos de la Nueva España, y ya nos estamos aproximando al primer sitio que vamos a recorrer, que es el Templo de San Francisco, la primera congregación que llega a México con 12 franciscanos y que se ubican en lo que eran los terrenos del zoológico de Moctezuma, y son cedidos a ellos, armando un convento tan grande como de 33,000 metros cuadrados, donde llegaron a tener aproximadamente 500 padres que vivían ahí, tenían un huerto maravilloso, además de, bueno, muchísimas riquezas. Así es la iglesia más antigua, la iglesia más emblemática de la ciudad, la primera iglesia. Cortés se le entrega a los franciscanos en 1524, desde esos años data la construcción del primer templo. Sin embargo, el templo que vamos a visitar en este momento es un templo que data de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Es el templo de San Francisco. Usted debe haber pasado 1000 veces por aquí, se debe haber maravillado con la extraordinaria fachada barroca que lo decora, y sin embargo quizá no ha notado que la fachada es extraña porque no tiene esculturas. No. Las esculturas le fueron arrancadas en el siglo XIX por un sacerdote anglicano. Juárez expropió este templo, Juárez se lo vendió, el gobierno de Juárez se lo vendió a un sacerdote anglicano porque Juárez quería acabar con el catolicismo, pensaba que era el lastre del pueblo y pensaba que una religión como la anglicana podía ayudar a modernizar el país dándole otros principios, otras ideas. Se le vendió en 4,000 pesos este tesoro que tenía varios siglos a Monseñor Riley, y Monseñor Riley lo primero que hizo fue arrebatar, mutilar el templo y mutilar esculturas que tenían pues muchos siglos de antigüedad. Vamos a conocer el interior del templo de San Francisco. Sigamos. Bueno, pues como nos contaba Cintia, fue un convento grandísimo. Ocupaba prácticamente 2 manzanas de la ciudad. Llegaba hasta casi 16 de septiembre, ¿no? No, más allá de 16 de septiembre, llegaba hasta la calle de Venustiano Carranza. Tenía un comedor para 500 personas, tenía celdas para 300 monjes, tenía 11 capillas, tenía huerta, tenía un jardín, tenía un cementerio. Un virrey vino a visitarlo un día y tardó un día completo en conocerlo. Este templo es uno de los templos que mayor mutilación ha sufrido a lo largo de la historia. Cintia, es un templo que está completamente desnudo, solamente quedan unos retablos que están en los costados, que fueron colocados en 1960. Lo poco que se logró conservar es lo que vamos a ver en este momento, que es el retablo dorado de un barroco portentoso. Es un verdadero tesoro, Cintia. Lo que pasa es que, bueno, tuvo muchísimas edificaciones. La primera edificación duró apenas 50 años por los derrumbamientos, por las inundaciones. Realmente no se pudieron preservar. De hecho, también, ya que uno de los arquitectos importantes de esta calle, precisamente Pedro de Arrieta, también tuvo la oportunidad de hacer una de las remodelaciones que se hicieron después de la inundación de 1629. Recordemos que esa inundación pues realmente casi arrasó con la Ciudad de México, inundó todo, y hubo muchos templos que estuvieron en deterioro por muchísimo tiempo por la falta de recursos para reconstruirlos. Bueno, pues aquí está el altar del que les estábamos hablando. Hay que recordar que en este lugar está enterrado Gante, está enterrado Fray Jerónimo de Mendieta. Hay que recordar que en los años del saqueo que la Reforma dejó en este templo, aquí funcionó un circo, el Circo Chiarini. Sí, ya estuvimos ahí porque todavía queda un pedazo del claustro en la calle de Gante. Lo visitamos hace poco. Es un templo protestante. Es increíble que un templo haya sido circo, ¿no? Eso todavía no me cabe a veces en la cabeza. Lo ocuparon como circo, y todo esto obedecía a que Juárez y Matías Romero, su secretario de Hacienda, estaban empeñados en arrancar, en dinamitar el poder del clero. La orden franciscana fue una de las más ricas que hubo en
en la Nueva España, fue una de las más nobles. Se decía que en este sitio estuvo, tú recordabas hace un momento, el zoológico de Moctezuma, en donde había enanos, en donde había albinos, en donde había seres deformes, y bueno, sobre ese terreno que regaló Cortés se levantó este portento de la arquitectura colonial. Además también hay que recalcar que lo bordeaban las acequias, entonces por eso el huerto estaba muy bien irrigado y al parecer los frutos y el huerto eran hermosísimos, los jardines eran preciosísimos por la irrigación del agua de esta zona. Es terrible que se haya perdido todo lo que se encontraba aquí de arte, se desapareció por completo, quedan poquísimas cosas. Una de ellas es esta imagen de la Virgen de Guadalupe que tenemos al fondo, que se dice que fue pintada sobre la mesa en donde Zumárraga extendió la tilma de Juan Diego, en donde se había aparecido la Virgen. Aquí podemos ver la puerta ya clausurada de lo que era la antigua capilla, está cerrada, solamente quedan unas partes en ruinas. Tenemos una nota, tenemos una crónica que reconstruye la historia de este riquísimo lugar que estamos visitando. Quiero que nos acompañe a ver. En el número 7 de la calle de Madero, solo queda el cascarón de lo que alguna vez fue uno de los conventos pilares de la capital novohispana, el de San Francisco. Cuando llegó el momento de reconstruir esta ciudad, sobre las ruinas de Tenochtitlán, se decidió que los franciscanos deberían estar en un sitio que los mantuviera cercanos a los indígenas y facilitar de esta manera su tarea de evangelización. Por esta razón, les entregaron los terrenos en donde estuvo el zoológico y el aviario de Moctezuma. A pesar de contar con un terreno de grandes extensiones, el primer convento fue tan sencillo que solo ocupaba la manzana en la que hoy se encuentra la iglesia pequeña. A mediados del siglo XVI, el patio era cuadrangular, cercado por paredes altas y 2 puertas, una al norte y otra al occidente. En el patio había una cruz altísima y a su alrededor 4 capillas posas. En 1590, en el lugar donde se elevaba la Gran Cruz, se decidió construir la nueva iglesia principal, pues la anterior se derrumbó porque el terreno era pantanoso. En 1602 se terminó la obra. Para el siglo XVII, el convento de San Francisco contaba con 7 capillas. A pesar de los cuidados que se tuvieron en la construcción de esa iglesia, esta siguió hundiéndose. El 4 de noviembre de 1710, Feliciano Cabello y Antonio de los Santos estaban a cargo de la creación de otra iglesia. Tardaron 6 años en terminarla. La fachada era de estilo barroco, igual que el retablo. Este fue sustituido años después por uno tipo neoclásico que realizó el director de la Academia de San Carlos, Jerónimo Antonio Gil. En ese tiempo, el convento lucía una sacristía, un coro elegante y costosa sillería de caoba, lujosamente tallada, y algunas nuevas capillas que sustituyeron a las pioneras. La mala hora de este simbólico lugar se marcó el 17 de septiembre de 1856, cuando el gobierno clausuró el convento y declaró las posesiones de los franciscanos como bienes nacionales, excepto la iglesia principal y las capillas. La decisión traía detrás el descubrimiento de una conspiración contra el gobierno, que se realizó, según dicen algunos, en los pasillos de San Francisco. Las leyes de reforma complicaron el escenario. En 1860, los franciscanos fueron despojados, y un año después, el terreno se fraccionó para abrir la calle de Gante. En ese mismo año, 1861, se desmantelaron los altares de la iglesia mayor, se destruyeron las capillas del atrio y se bajaron las campanas de las torres. En unos cuantos días, se redujo a escombros las obras de 3 siglos. En junio de 1895, la iglesia fue abierta de nuevo al culto católico. Lo poco que quedó en pie del majestuoso convento de San Francisco fue devuelto a los franciscanos en 1949. Bueno, pues lo que tenemos atrás es precisamente la fachada del templo que se consagró en 1716. Vale la pena recalcar que el templo de San Francisco es uno de los más saqueados de la ciudad. La fachada está completamente raspada. Monseñor Reilly quiso establecer en México una iglesia mexicana de Jesús, se llamaba. La gente, el catolicismo se sintió muy agraviado porque le hubieran regalado el templo más emblemático a una religión que se consideraba ajena, y entonces lo trataron muy mal, y parece que él, en venganza, mandó quitar todas esas esculturas que lo habían decorado. No queda
una sola imagen. Ahora queremos detenernos aquí en las puertas del Templo de San Francisco porque usted al pasar por aquí habrá visto 1000 veces esta placa que nos informa que el beato San Sebastián de Aparicio Francisco Insigne, que introdujo en la Nueva España en el segundo tercio del siglo XVI el utilísimo medio de transporte con carretas. Tomó el hábito de religioso en este convento el 9 de junio de 1574. Así y es que esta es una placa importante. Es una placa que encierra un misterio. ¿Quién fue este beato? Una vida fascinante verdaderamente, hasta los 60 años él vivía en el campo. Él fue el que introdujo la rueda, porque no se usaba en la Nueva España, introdujo el sistema de carretas, abrió el camino México-Puebla, México-Veracruz y se dedicó durante mucho tiempo a eso. Se casó 2 veces, pero a las 2 mujeres las entregó en estado virginal, tenía unas ideas medio extrañas el beato. Lo importante, lo extraño de él es que cuando murió, ya con los hábitos franciscanos, tuvieron que desenterrarlo 2 veces, muchos años después. Las 2 veces descubrieron que estaba insepulto, no solamente, intacto, incorrupto, quiero decir, que estaba incorrupto. No solamente eso, sino que además, según dicen las crónicas, que desprendía un aroma flores, muy agradable, un aroma a flores. Junto al templo de San Francisco se encuentra otro templo muy singular, muy particular. Usted habrá pasado 1000 veces por acá, se habrá preguntado acaso cuál es su historia. Es un templo que se fundó el 5 de febrero de 1897 y tiene una historia particular. Se lo platicamos aquí adentro. Y estamos entrando al templo. El templo se fundó en 1897 por una idea que tuvo la esposa de don Porfirio Díaz, Carmen Romero Rubio. Ella quería hacer por instrucciones de un padre Plancarte un lugar de desagravio por todo lo que la reforma y todo lo que el gobierno mexicano le había hecho a la religión católica. Querían hacer un templo de expiación. Ese templo de expiación fue precisamente este lugar que estamos visitando, un lugar que fue hecho con la idea de que la gente, los fieles, vinieran aquí a llorar. Se inaugura el 5 de febrero de 1897, dedicado a San Felipe de Jesús. ¿Quién era Felipe? ¿Quién era San Felipe? Era un niño que vivía aquí en la Ciudad de México, que de hecho entra a las escuelas de San Pedro y San Pablo, lo expulsan por ser un niño muy indisciplinado, después entra al convento en el convento de Puebla, de Santa Bárbara, y es de los franciscanos. Él se escapa del convento, era un niño que realmente no tenía aspiraciones conventuales. Sin embargo, sus padres, al ver este comportamiento, lo mandan a Filipinas en 1590. Él cambia en Filipinas y se vuelve al convento para volverse un franciscano. Llega un momento en que deciden enviarlo a México y en ese viaje a México naufraga cerca a las playas de Japón. En Japón es encarcelado con todos los otros franciscanos con los que estaba viajando. El emperador lo condenan a muerte y muere crucificado en Japón. Así es el primer santo mexicano. Tiene la desgracia, ocurre 3 siglos antes de que se inaugure este templo en 1597. Como le decía, este se inaugura en 1897. El arquitecto es Emilio Dondé, el mismo que hizo el Palacio de Cobián, que ya visitamos alguna vez al recorrer la calle de Bucareli. Es un templo muy singular porque ahí se exhibe, no pudimos acercarnos al altar precisamente porque ahí se exhibe durante todo el año el Santísimo Sacramento. De hecho, casi nos expulsan ahorita. Ustedes no se dieron cuenta, pero hubo un momento donde casi nos sacan del templo. Es un templo de mármol rojo y blanco, tiene unos vitrales, tiene unos emplomados que representan a los 4 evangelistas. Es un templo que acaba de cumplir poco más de un siglo de existencia y que tiene gran éxito pues, entre los fieles. Pero bueno, estamos caminando ya por la calle de Madero, una calle que tiene una gran historia. Fue la primera calle que mandó a hacer Cortés precisamente en la Ciudad de México. Cortés necesitaba una calle que le permitiera escapar en caso de una rebelión indígena. Ya había 3 calles, la calle de Iztapalapa, la calle de Tacuba, la calle del Tepeyac, pero él necesitaba una vía de salida más expedita. Entonces mandó trazar precisamente la vía por la que estamos caminando. Que la trazó Alonso García Bravo. Alonso García Bravo, sí, así es. Y con el tiempo hay un virrey que en 1560 y tantos
manda una ordenanza, el virrey es Lope de Armendáriz, manda una ordenanza que dice que todos los plateros y todos los que trabajen oro en la ciudad se instalen precisamente en los dos últimos tramos, los dos tramos más cercanos al Zócalo que hay en esta calle. Eso es 1568, se inaugura una tradición antiquísima de la Ciudad de México porque, como vamos a ver un poco más adelante, pues es la calle precisamente donde están todavía las joyerías. De hecho, por eso estaba dividida en primera de San Francisco, segunda de San Francisco y después, más adelante, donde estaban todas las joyerías, se llamaría la calle de Plateros. Y en este momento estamos pasando a nuestra derecha lo que llamaríamos el Palacio de Iturbide. Un palacio que perteneció a los marqueses de Berrío, que después hospedaron a Agustín de Iturbide cuando él entra con el ejército trigarante aquí por Francisco y Madero, se instala aquí, lo invita a su amigo don Juan Nepomuceno, que es el que ya vivía en esta propiedad después de muchos años, y sale del balcón digamos, a celebrar su victoria. No nos detenemos mucho en el Palacio Iturbide porque en un recorrido anterior lo hemos frecuentado. Queremos más bien caminar por otros espacios, arrancarle otras cosas. Sí decir que el arquitecto es precisamente Francisco de Guerrero y Torres, el hombre al que le debemos la ciudad de los palacios, el arquitecto joven, exitoso, lleno de ideas, que intervino en los últimos 30 años del siglo XVIII para hacer la idea que tenemos de México. Estos juegos es uno de los grandes protagonistas. Estos juegos prodigiosos de Tezontle, de cantera, estas balcones de herrería, estos grandes portones, estos patios con fuentes rodeados de columnas, etcétera. Todas estas cosas que él ayudó a innovar y que hoy se han fijado dentro de nosotros cuando pensamos en México colonial. Es curioso, pero pensamos en el México que inventó tal vez un solo hombre, que fue Francisco de Guerrero y Torres, el autor. Que de hecho nos vamos a acercar a otro de que se lo achacan, ¿verdad? Que se lo achacan, exactamente. Otro de sus edificios, palacios impresionantes, que bueno, no se sabe muy bien si sí es de Francisco Guerrero y Torres. Y es, ahorita que vayamos a pasar la calle Bolívar, la Casa Borda, una de las casas que también resalta sobre esta calle, sobre todo porque todos conocemos la historia del balcón más largo de la Ciudad de México. Así es, el minero José Borda debe su fortuna a la mina de Santa Prisca en Tasco. Él hace una iglesia que se llama Santa Prisca, precisamente dedicada para consagrar al lugar de donde extrajo su fortuna, y cuando se instala en la Ciudad de México quiere hacer la casa más grande que haya en la ciudad, la casa más grande y más lujosa que esté a la altura de su fortuna. Esta casa iba a ocupar una manzana completa. Comenzó a comprar casas, no logró comprar todas, se quedó en un muy buen tramo de la calle de Madero y otro muy buen tramo de la actual calle de Bolívar, y entonces levantó este palacio que ha sido extraordinariamente mutilado. Prácticamente solo queda la fachada, incluso el portón original desapareció. La puerta por la que vamos a entrar en este momento no es desde luego la original. Bueno, sabemos que data del 1775, de hecho hay una pequeña placa en la esquina y vemos el típico estilo del siglo XVIII, la herrería, que todavía se mantiene, que eso es tal vez uno de los detalles que puede hacer que reconozcamos el año del cual data los diferentes edificios en la Ciudad de México. Y ahorita vamos a entrar por este pasillo que ya pues ha sido reconstruido en su totalidad, está completamente reconstruido, cambiado. El portón desapareció por completo, el interior también desapareció por completo. Desde hace mucho, desde finales del siglo XIX, se empezó a construir aquí un hotel muy lujoso. No prosperó ese proyecto, pero ya desde entonces eran despachos y locales comerciales. En la Casa Borda funcionó el primer cine que hubo en la ciudad, la primera sala propiamente dicha, que fue el Salón Rojo. Era una sala en la que había escaleras eléctricas, espejos deformantes, había una fuente de sodas, había un espacio para bailar. Esto estuvo aquí durante un tiempo. Al convento donde fueron, allí de la Merced. Sí. Hay un ladito donde vive el doctor. Y sí, ahí vivió el doctor. El 18 de marzo. Ajá. Y la directora y profesora mía, Rosita Villanueva,
era la tía del santo, del mercado de plata. Ah, Y cada vea, día pues. nos invitaba al A santo las porque- luchas. Pues estamos entrando al balcón más legendario del centro histórico de la Ciudad de México. El balcón más largo de la ciudad, el balcón que tiene una historia que contar. No, bueno, yo estoy emocionadísima porque creo que pocos tenemos el privilegio de estar en este balcón, que como decía Héctor es el balcón más largo del centro histórico de la Ciudad de México, porque esta historia es muy bonita. El minero Borda tenía una esposa que se llamaba Teresa Verdugo de Aragonés. Era una mujer muy hermosa, pero el minero era tan celoso que no quería que saliera a la calle. Por eso le mandó a edificar este balcón, que es el balcón más largo, que va de esta esquina a la otra esquina, casi una manzana, para que ella pudiera asomarse a la calle sin que tuviera que salir de la casa. Alrededor de la historia del balcón hay varias historias. Como le decía, él pretendió comprar la calle completa, la manzana completa. Se dice que él padecía de problemas digestivos y que después de comer necesitaba salir a caminar y que probablemente por ese motivo quería hacer un balcón que circundara. Otra versión dice que en medio de su opulencia él quería contemplar desde las alturas lo que sería la homogénea y pareja Ciudad de México de entonces, poder contemplar los campanarios de las iglesias, etc. Sin embargo, la versión que se fijó en el imaginario público es la que nos acaba de contar. Es la más romántica. Estamos el balcón más largo de la ciudad, el balcón con mayor historia dentro del centro histórico. Eso es lo que estamos tocando, caminando en estos momentos. Vamos a continuar nuestro recorrido por el centro histórico. Habría que señalar que en la esquina hay un nicho, una hornacina dedicada a la Virgen de Guadalupe. Esa hornacina es una hornacina moderna, no estaba en el plano original de la casa. Pero bueno, vamos a continuar caminando. Bueno, pues seguimos nuestro recorrido por la calle de Madero, la calle que manda abrir Hernán Cortés para poder escapar de la ciudad cuando así lo considere conveniente, una calle que ha acompañado la historia de la Ciudad de México porque no tardó en volverse la calle principal, el principal bulevar, la principal avenida, fue cambiando de nombres y de concepto, de modo de habitar con el tiempo, pero era fundamentalmente pues la calle de la aristocracia, la calle de la riqueza, la calle de los paseos, la calle donde la sociedad salía a mirarse a sí misma, el espectáculo de verse a sí misma. Tenemos una nota. Sí, exactamente. Tenemos una crónica que nos cuenta la historia de esta calle. La historia. En 1914, las calles que se conocían como Plateros y San Francisco tomaron, gracias a un acto apasionado de Francisco Villa, el nombre común de Francisco y Madero. Los 3 primeros tramos que iban del convento de San Francisco hacia el Zócalo recibían el nombre del santo, aunque el tercero también era conocido como de la profesa. El cuarto y quinto tramo llevaban desde el siglo XVII la brillante nomenclatura de primera y segunda de plateros, por la disposición del virrey marqués de Cadereyta de establecer los comercios de platería en esa zona. El siglo XIX fue la época dorada de esta artería,
se volvió el paseo preferido de los capitalinos y la zona comercial más lujosa de la ciudad. En este boulevard, como lo llamaron algunos, se podía encontrar tiendas de joyeros, relojeros, peluqueros, sastres y modistas franceses, estudios fotográficos, cafés, bares, restaurantes, droguerías y muy al final de aquel siglo, salas cinematográficas. En el México decimonónico, a esta calle estaban ligados lugares como Café El Cazador, los restaurantes La Concordia, Gambrinus, Bella Unión, la dulcería El Globo, la joyería La Esmeralda, la sala de cine Salón Rojo, la droguería Plateros, el Jockey Club, la Plaza Guardiola o el Hotel Iturbide. Con el cambio del siglo, algunos de estos lugares emblemáticos fueron cerrando sus puertas y a Plateros le cambió el semblante. Cada vez había menos peatones y más coches. Las mujeres guardaron sus trajes ampulosos y los jóvenes dejaron de acechar las puertas del Jockey Club. Incluso, los palacios que la flanqueaban dejaron de ser residencias señoriales y se transformaron en vecindades, despachos o bodegas. Su nombre también fue modificado. Dejó de ser la sofisticada Plateros para convertirse en la bulliciosa Francisco y Madero. La Madero de hoy volvió hace poco a ser peatonal y está delimitada en uno de sus extremos por la Torre Latinoamericana y el edificio Guardiola, y en el otro por los portales y la plancha del Zócalo. Aún es la calle de San Francisco, la Profesa y el Palacio de Iturbide, aunque mezclados con tiendas de ropa, ópticas, bancos, plazas comerciales, hoteles y restaurantes. La Madero de hoy insiste en recordarle a la ciudad que ella, y solo ella, está hecha para caminarse. Seguimos caminando por la calle de Madero, estamos alcanzando el tramo en el que Madero, la calle de Plateros, se cruza con Motolinía. Habremos pasado cientos de miles de veces por esta esquina, habremos mirado esta cabeza de león, nos habremos preguntado qué demonios significa. Está, pues, ¿qué será? Unos 2 metros 10, 2 metros 20, un poquito más tal vez, y pues ha mirado pasar generaciones y generaciones de mexicanos que probablemente no comprendemos qué significa. Esta cabeza de león fue colocada en ese lugar para marcar el nivel que alcanzó el agua en la inundación de 1629, la inundación de la que tantas veces hemos platicado. 5 años inundada la Ciudad de México. No existía el desagüe, no existía mucho menos el drenaje, no estaban terminadas las obras del desagüe de la ciudad, y entonces cuando había lluvias excepcionales, el flagelo de la ciudad eran las inundaciones. Era una Venecia. El día de San Mateo de 1629 comenzó una lluvia que no paró en 36 horas. El agua comenzó a invadir desde los lagos, empezó a penetrar en la ciudad. Sobrevino un desastre tremendo, se calcula que hubo 60,000 personas que murieron durante esa tormenta. Las casas de los indígenas de los barrios de adobe y de paja fueron completamente arrasadas, el agua llegó a esta altura. Para poder entrar a las casas era necesario entrar por los pisos altos, la ciudad quedó abandonada, y la gente se fue a Puebla, a Toluca, etcétera. Y solamente se dice que quedaron nada más viviendo en la ciudad cerca de 400 familias, los demás se fueron o murieron. Se pensó incluso que México era una tumba de piedra y de agua, se pensó que nunca más se iba a volver a repoblar la ciudad porque el desastre había sido tal que se comprendió que este lugar era impracticable para ser habitado, para construir una ciudad. Tuvieron en cuenta la idea de mover la ciudad o el centro de la ciudad a Coyoacán, lo cual nunca se hizo. Lo cual nos hubiera ahorrado, entre otras cosas, el terremoto del 85, los desastres que han sucedido. Pero bueno, Cortés se empeñó en que se hiciera en este lugar. Desde entonces las maldiciones han estado relacionadas siempre con el agua, los peores flagelos son con el agua, el hundimiento, etcétera. Pero ahorita estamos frente a otro de los palacios que se pueden decir de esta calle, que es la casa del Marqués de Prado Alegre. Yo me paré en la esquina porque quería hacer mella del león del que estábamos hablando, porque vamos a regresarnos, porque hay una parte también curiosa que contrasta muy bonito con la cabeza del león, que es este pequeño, digamos, trozo, símbolo azteca, que podemos encontrar aquí, que dice año 1725, que es el año en que se construye este palacete del Marqués de Prado Alegre.
Así es, se supone que es un escudo azteca. El Marqués de Prado Alegre impulsó muchísimo la orfebrería, con técnicas prehispánicas. Y entonces, probablemente por su apego a ese mundo, mandó instalar esa rodela con la fecha 1725 que marca el inicio de la construcción de este palacio portentoso. La fachada, el portón realmente es espléndido. Ahí vamos a ver en un momento a un ángel que parece que está deteniendo el balcón superior, y en la parte alta el escudo del Marqués de Prado Alegre. Para que hubiera un escudo nobiliario afuera, quiere decir que tenía que tener la mucha casa, riqueza, todas las disposiciones que tenían las casas nobles de ese tiempo: salón de estrado, accesorias abajo, los patios, cocheras, patios, exactamente. Ahora, como vamos a ver, porque vamos a entrar para ver qué es lo que queda, pues vamos a encontrar una plaza comercial en la que no queda vestigio alguno del siglo XVIII. Solamente nos queda este portón, que no es el original, pero sí es muy, muy antiguo, y después de eso, pues no tenemos nada. Sin embargo, en el fondo de este lugar nos está esperando una leyenda de fantasmas. Acompáñenos a conocerla. Y ahora nos vamos acercando. Es lo que queda de la casa de Francisco Marcelo Pablo Fernández, nombrado Marqués de Prado Alegre en 1773. Todo fue modificado en la década de los 60. Al fondo queda solamente un árbol, un colorín, que viene precisamente de esos años. Todo lo demás fue arrasado en los 60. Pero tenemos... vamos a conversar. Porque los comerciantes de este pasaje saben una historia de fantasmas. Exactamente. Y es que miren, les quiero presentar a la señora Fausta García. Muchas gracias. Bueno, señora Fausta, usted conoce historias, me imagino, que del edificio, de los fantasmas, del árbol. Sí, en poco tiempo que he estado trabajando yo acá, sí, pues he tenido, pues, como le dijera, un poquito de miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? Sí, Cuénteme. porque como a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana, esas horas, pues, si usted ya no... para entrar al baño, sí le da escalofrío. ¿Sí? Mucho escalofrío me da. O sea, se baja la temperatura. Sí. Se cuenta que aparecen fantasmas de niños. Un niño. Y hoy iba yo saliendo, fui y me metí al baño, eran las 3 de la mañana. Me metí y salí y vi que entró corriendo el niño. Dije yo, ¿con quién pagó? Si no hay quien cobre aquí. Y salí ya corriendo y me iba yo a meter, pero yo sentí ese frío. Yo dije, no. Y como siempre ya otras ocasiones antes atrás sí ya me han también espantado. Y aquí, como que pasa alguien, se siente, no se ve, pero se siente. Si usted se para aquí, sí lo siente usted el escalofrío que le da. Y además lo sienten muchos, ¿no? No Muchos, solamente no usted. nomás yo, también los vigilantes lo han sentido. ¿Y le han puesto nombre al niño o no? No le hemos puesto todavía nombre, pero así aquí anda. Por aquí anda. Aquí trae sus pelotas, sus juguetes para que sigan jugando. Ah, a lo eso mejor es. son sus hijos de los dueños antepasados. Sí, del Marqués de antes. Prado Alegre. Yo lo vi con un sombrerito de esos de los de antes, que ya ni se ven esos sombreritos, estaba vestido el niño. Pues muchas gracias, señora Fausta, deme la mano, nos despedimos. Gracias. Bueno, pues es una de las Gracias. historias que cuentan los comerciantes de esta plaza. Vamos a continuar caminando por la calle de Madero, todavía nos falta un secreto más que descubrir. Acompáñenme. Sí, de hecho la semana pasada fue atrás de Catedral. Sí, viste ese en la soledad que Sí, estuvo. no, nunca me lo Qué Oye, pues, lindo. qué gusto. Qué Un abrazo. divino. Muchas gracias. Que estén bien. Que estés muy bien. Bye. Bye. Suerte. Bye.
contar un relato de Fantasmas en la un calle edificio que Francisco y está por Madero. cumplir 300 años ya, en unos añitos, en una década más, estaremos hablando de que este edificio está cumpliendo 300 años. Seguimos caminando pues por la vía suntuosa de la Ciudad de México, la calle de Plateros, que en este tramo se llamaba calle de la Profesa, precisamente porque en ella se levantaba el templo, el gran templo que que es uno de los más célebres de la Ciudad de México. Un templo bellísimo, tiene una frase en la portada, una frase que cuesta ya un poco de trabajo leer, pero que nos indica pues, que el templo está dedicado a Dios, que se debe gritar Dios santo, santo, santo. La fecha en la que el templo fue concluido, 1720. Hoy es un domicilio para las palomas. Llama mucho la atención, Cintia, cómo se han apoderado de todos los espacios que hay ahí en la fachada. Y lo más importante es que nos vamos a encontrar con una de las pinacotecas más completas de la Ciudad de México, que se inaugura en 1977 y que hoy vamos a tener pues, la oportunidad de entrar y observar todas las piezas maravillosas de 3 siglos de pintura colonial. Bueno, podemos ver en la portada principal está del lado de Isabel la Católica, por ahí vamos a salir en un momento para poder contemplarla y para poder explicar rápidamente lo que vemos ahí. En la portada lateral, que es la de la calle de Madero, nos indica que la iglesia se acabó el 21 de abril de 1721. Vamos a entrar. Estamos entrando en el templo de la Profesa, una construcción que inició en 1500, fue terminada más bien en 1592. Melchor Pérez de Soto fue el arquitecto original de este templo, que como todas las iglesias de la Nueva España no sobrevivió a la inundación de 1629. De manera que estuvo en ruinas durante muchos años, tuvo que ser remodelada y finalmente, como decía Cintia, en 1720 Pedro de Arrieta hace este templo portentoso, un templo que decían en el que la religión había echado todo su resto, toda su competencia. Pedro de Arrieta es el autor de Corpus Christi, el templo que ya visitamos. El templo que está sobre también, Juárez, Avenida Juárez. Colaboró en Santo Domingo y en las obras del Palacio de la Inquisición, un arquitecto que fue el puente no solamente entre siglos, sino también entre estilos arquitectónicos. Exactamente, pero después, bueno, este templo perteneció a los jesuitas, fue un templo que se perdió después de 1767 con la expulsión de los jesuitas de parte de la corona española y pasa a ser propiedad de la compañía de los congregados de San Felipe Neri. Ellos después toman este templo, lo hacen suyo y con años viene una remodelación de Manuel Tolsá. Por eso vemos cuando entramos a este templo un estilo neoclásico puro con uno de los mayores también exponentes de la arquitectura de nuestro país, Manuel Tolsá. Así es, el Tolsá es precisamente el que quita el altar barroco que estaba en este sitio para colocar este extraordinario altar neoclásico de mármol verde y consagrarlo a San Felipe de Jesús. Está dedicado San Felipe Neri, perdón, está dedicado a él. El templo sufrió diversas remodelaciones, quedó definitivamente formado por 3 naves, una cúpula que es verdaderamente extraordinaria y lo más importante que tenemos aquí es que es al mismo tiempo un templo, que un museo, que una especie de colección particular. Es un templo único porque es un reservorio de arte colonial de 3 siglos. Y además vamos a entrar a ver, y es que esto los queremos invitar a que se queden porque esta parte va a ser fundamental para todos los que no conocen la pinacoteca del Templo de la Profesa, una pinacoteca que es riquísima, maravillosa, con muchísimas piezas que se han podido rescatar y al cual vamos a entrar en estos momentos, porque si ustedes ven belleza aquí, la pinacoteca guarda todos los tesoros reales. Así es. De 3 siglos. Lo que hemos visto hasta ahora son los tesoros visibles del Templo de la Profesa,
pero hay, que es por cierto uno de los templos más ricos en cuanto a términos artísticos y términos históricos de la Ciudad de México. Lo que vamos a ver ahora son los tesoros no visibles. Es una parte a la que muy pocas personas han tenido acceso, que muy pocas personas han visto, uno de los acervos más importantes de arte colonial que existen en México, están precisamente en el lugar que le vamos a mostrar, que le vamos a presentar en este momento. Vamos a entrar a una parte desconocida del templo de la Profesa, una parte que se localiza hacia donde estuvo alguna vez la casa donde habitaban los jesuitas profesos. Esta casa fue destruida para construir el Hotel Gilo. Sin embargo, entre el templo y el Hotel Gilo quedó este espacio, un conjunto de salas que conducen hacia el coro y en el que podemos encontrar uno de los mayores tesoros que hay en la Ciudad de México, la Pinacoteca de la Profesa. Que bueno, estamos entrando a la primera sala, son 5 salas. Esta se llamaría la Sala Mariana porque está dedicada a, como ustedes se dan cuenta, a todos retratos, pinturas con temas marianos, con la Virgen María. De hecho, por ejemplo, a mi izquierda es la Virgen del Apocalipsis, que es de José Ibarra, uno de los pintores más importantes. De hecho, es la única obra de José de Ibarra que se conserva. Se sabe el nombre, se conoce mucho de su trayectoria, pero el único testimonio, el único documento que conservamos hasta el momento es este. Él fue maestro de Miguel Cabrera, otro de los grandes Contemporáneo exponentes. de Miguel Cabrera. Pasamos a la segunda sala. En la segunda sala es la sala dedicada a la Compañía de Jesús. Es todos los tesoros, todos los cuadros que la Compañía de Jesús dejó al ser expulsada en 1767 y que algunos de los cuales formaban parte se cree, el altar de la iglesia original de la Profesa. Vemos a todos, digamos, los máximos exponentes de los jesuitas aquí en todas estas pinturas con las historias, las alegorías, las leyendas que existen impresas en los lienzos. Esta parte es muy importante. Aquí hay pinturas de Miguel Cabrera, de Cristóbal de Villalpando, de Juan Correa, de Rodríguez Juárez. Todos los grandes nombres de los siglos XVII y XVIII se encuentran consagrados en este espacio. La tercera sala es una sala muy amplia, es una sala que está consagrada a las obras que dejó la Profesa cuando estuvo en manos de la compañía del oratorio de San Felipe Neri. Son la galería de retratos, decía Cintia. Son la galería de retratos de los superiores de esa compañía de los felipenses que están aquí impresos. Son muchísimos retratos, como ustedes se dan cuenta, y están todos aquí en esta sala. Así es. Pero bueno, vamos a conocer el alma verdadera del Templo de la Profesa, el personaje central, el personaje principal de esta sala. Tengo el honor de presentarles a ustedes al padre Luis Ávila. A sus órdenes. Y tengo el honor de estrechar su mano también, Gracias, padre. igualmente, bienvenidos. El padre Ávila empezó desde muy joven sus tareas eclesiásticas en esta iglesia y tuvo la idea, tuvo el tino de regalarle al pueblo de México y a la humanidad en general, porque los tesoros de aquí son invaluables, la tarea de hacer la pinacoteca y dividirla en salas. De hecho, llega en 1963, ¿verdad, padre? 63, ¿Y cómo se generó esta idea? ¿Cómo se le ocurrió la idea de reunir estas piezas y de curarlas, de ordenarlas? Bueno, de hecho estaban aquí reunidas, ¿verdad? Pero guardadas en el coro. Allí está convertida una sección del coro todavía en bodega, porque todavía quedan bastantes pinturas, que no hay espacio donde colocarlas. Y entonces, viendo el valor de estas piezas y teniendo el anexo, que tuve que primero preparar, por supuesto, cambiando techos y instalación eléctrica adecuada y todo, entonces ya se empezaron a distribuir estas piezas y así ir organizando estas salas propiamente dichas. ¿Por qué no caminamos, padre, por la sala que se llama de 3 siglos? 3 siglos, sí, porque... 3 siglos, porque me imagino que son pinturas del 17, 18, 19. Exactamente. Así que por eso le puse este nombre a esta sala, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues también de los mejores pintores de esta época, ¿verdad? Que afortunadamente tenemos algunas piezas de ellos, porque realmente son tesoros, ¿verdad?, de pinturas que se han conservado,
casi milagrosamente, porque a pesar de los avatares de nuestra historia, aquí están y en buenas condiciones. No hay una temática común en esta No, sala, una temática general, solamente Variadas. son Variadas, Piezas sí. variadas. Para citar, pues aquí tenemos, cuidado, al frente una colección de Villalpando, vean ustedes, es la historia de José, pero el hijo de Jacob, no José de San José, del esposo de la Virgen, no, es José, el hijo de Jacob, ¿verdad? Lo tenemos aquí en esta colección de pinturas, son firmadas por Villalpando, o sea, el pintor más barroco de nuestra historia, que es pictórica. Algunas piezas de estas, lo curioso de nuestra historia, están 2 piezas de esta colección, por citarlas exactamente, porque yo las vi en el Museo Regional de Guadalajara. Y yo pregunté por qué estaban esas piezas ahí, perteneciendo aquí a la profesa, y parte de una colección que es esta, Claro. que ahí reconocí exactamente que pertenecen a esta colección. Bueno, porque de hecho historia muchas Villalpando. piezas de esta colección han pasado a formar, a enriquecer otros acervos, como el Museo Exactamente, Nacional del sí, Virreinato, y aquellas etcétera. piezas que yo descubrí, como las que están allá arriba, que están igualmente pertenecientes a esa misma colección, ¿verdad? Son de Villalpando y las reconocí en el Museo Regional de Guadalajara. ¿Por qué no vamos caminando, padre? Porque me gustaría que nos mostrara una serie de cuadros famosos que representan el infierno y los castigos a los pecadores y que Sí, cómo forman no. parte de lo que se Lo que encontraba fue. en la casa de ejercicios de la Exactamente. profesa. Recuerden, ¿verdad?, que lo que fue en la casa de los jesuitas, los padres de San Felipe Neri, o sea, nosotros convertimos esa espaciosa casa de ejercicios que tenía 4 patios que ocupaban lo que es ahora la calle 5 de Mayo. Imagínense todo ese espacio de esa avenida tan amplia del 5 de Mayo, cuando estaba la casa de ejercicios que dejaron. Los jesuitas no hicieron casa de ejercicios, el anexo, y nosotros sí fuimos los que convertimos ese anexo tan grande que tenía 4 patios en casa de ejercicios espirituales de San Ignacio, según esa mentalidad y ese libro que se llama así, Ejercicios Espirituales, conforme la mentalidad de San Ignacio. Así que aquí tenemos varias pinturas. ¿Cuáles serán? Como las esta, que están allá ¿Esta? arriba, es la más famosa, claro. que están que se llama, ¿verdad?, las penas del infierno, ¿verdad? Es un tema de ejercicio espiritual de San Ignacio para pensar en la vida eterna y apartar a las personas del pecado, pues mostrándoles esas son 7 pecados capitales. Están ¿verdad? aquí. Está Están ahí hermosísima. representados, ¿verdad? Y Sí, también sí. la misma muerte, La como está ahí muerte. ese cadáver, es una pintura pues muy cruel, es un cadáver putrefacto que está ahí, ¿verdad? También para demostrar lo que será nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Que entonces hay Imágenes que pensar seriamente, fuertísimas. sí, todos para conmover seriamente a la conversión de las personas, viéndola pues lo pasajero de la vida y lo transitorio de los bienes temporales, para hacerlos recapacitar y pensar en su vida eterna. Bueno, pues son algunos de los De lo que principales encontramos. tesoros que se encierran en la Pinacoteca. Padre, yo le agradezco mucho que nos haya recibido. Nosotros, un verdadero placer. Gracias, Gracias. Padre, por habernos Con mucho llevado gusto, de con la mucho mano. gusto. Tenemos una crónica, una pieza que relata la historia del templo que estamos visitando, y es esta. El 4 de febrero de 1592, la Casa Profesa de los Religiosos de la Compañía de Jesús ofreció su primera misa, en la casa que adquirieron gracias a un par de donativos, hechos por personajes con nombres con resonancia de esa época. Para febrero de 1596, la Casa de la Profesa ya contaba con una sencilla iglesia de tejamanil, pero esta no era suficiente, así que un año después se colocaba la primera piedra de una nueva iglesia de mampostería. Durante sus primeros pasos fundacionales, los jesuitas se tuvieron que enfrentar a la negativa de los religiosos de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y de funcionarios del gobierno de la ciudad para poder establecer su templo. Las negativas se resumían a que no hacía falta una iglesia más en ese rumbo y a que pronto despojarían los vecinos. La controversia llegó hasta España, donde resolvieron a favor de la Compañía de Jesús. Al margen de este contratiempo, los profesos estrenaron el 31 de julio de 1610 una iglesia de 3 naves, techada de artesón de madera y que quedaba 5 escalones más alta que el nivel de la calle. Parece ser que los inquilinos de la profesa pronto se aburrían de sus templos.
A principios del siglo XVIII ya estaban embarcados en la construcción de uno nuevo, ahora a costa de una rica marquesa que pagó 130,000 pesos. El resultado fue un edificio con 3 naves espaciosas y elevadas, cubiertas de bóvedas con una gallarda cúpula, altar mayor y otros 2 menores, el de la Santísima Trinidad y el del Cristo de la Buena Muerte. La inauguración fue el 28 de abril de 1720. Con la salida de los jesuitas de la Nueva España, la casa y el templo de la Profesa quedaron abandonados, aunque no por mucho tiempo. Después de los daños que el terremoto de abril de 1768 causó en el templo de San Felipe Neri, la orden religiosa que ahí vivía pidió permiso para mudarse a la Profesa. 3 años más adelante, ya eran los dueños del templo que perteneció a los jesuitas. Bajo la dirección de los felipenses, la casa de ejercicios de la Profesa cobró mucha popularidad. Ya ayudaba a las almas piadosas a encontrar consuelo. Las leyes de la Reforma clausuraron la Profesa, aunque no definitivamente, pues tiempo después volvió a ser abierta al culto. En la actualidad no goza de la extensión que antes tenía. Es notoria la mutilación que sufrió por la apertura de la calle 5 de Mayo, pero aún goza de pequeños destellos que revelan que fue el templo más aristocrático de la ciudad. No podemos saber cómo fue la primera iglesia, la iglesia de 1592, la iglesia que fue demolida con el paso del tiempo. Sí sabemos cómo es la iglesia de Pedro de Arrieta de 1720, con esta fachada portentosa en la que el motivo principal, el motivo central, es Cristo en la cruz apareciéndosele a San Ignacio, uno de los grandes ejemplos de la arquitectura colonial mexicana. Y protagonista de esta calle, elevando muchísimos de los edificios de Francisco y Madero. Pero ya llegamos al fin de nuestro programa y bueno, lo importante que queremos dejarle el día de hoy es que va a haber una segunda parte de lo que es la calle de Francisco y Madero. Solamente hoy abarcamos la mitad de la calle, llegamos hasta Isabel la Católica, sobre Francisco y Madero, la Profesa, y el próximo programa vamos a seguir. Vamos a seguir recorriendo, sí, la parte que fue la más lujosa, la parte porfiriana, la parte donde estuvo el Café de la Concordia, la calle donde estuvo la joyería de la Esmeralda. Vamos a llegar hasta el Hotel Majestic. Le vamos a contar dónde se exhibió por primera vez una película en México, dónde fue la droguería Plateros. Le vamos a mostrar dónde se encontró el Salón Bach, el centro de reunión de los escritores modernistas. Nos queda muchísimo por ver en la calle de Madero. Cintia. Exactamente. Bueno, pero antes de irnos, los quiero invitar a un concurso que se está llevando al cabo del Círculo Editorial Azteca y Ediciones El Ermitaño, ya que se llama el Concurso Universitario de Ensayo sobre Literatura Coreana 2012, basado en esta novela de Jo Kyung-rang, En busca del elefante. Para más información, ustedes tienen que escribir o meterse a la página www.literaturacoreana.com. Muy bien, pues ha sido todo. Les agradezco muchísimo que hayan caminado con nosotros, que nos hayan acompañado. Espero que el recorrido haya sido gratificante, que hayamos podido arrancarle algún secreto, alguna parte desconocida a la ciudad, algo que nos haga quererla y amarla mucho más. De esta manera nos despedimos. Cintia, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, escríbanos, nos encanta que nos escriban a elfoco@proyecto40.com.mx o a Twitter @sinfrancesconi y @h_de_mauleón. Mándenos todos sus comentarios, todas sus sugerencias, todas sus quejas, todas sus críticas, todos sus tips, todas sus recomendaciones. Nos han estado llegando tips de lugares que ni sospechamos que hay en la ciudad y que muy pronto vamos a caminar, vamos a visitar. Pues por lo pronto ha sido todo. Lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Permítanme felicitarlos, yo los veo en la televisión. Ay, muchas gracias. Una persona muy hermosa. Gracias. Es una cultura lo que están haciendo. Muchas gracias, qué amable por vernos. Siempre los veo en la tele. Muchas gracias. No se me hacía conocerla personalmente. Ay, pues aquí estamos. Más que la ciudad, usted embellece a la ciudad. Ay, muchas gracias, Hasta qué luego. lindo. Bye, bye. Gracias. Hasta luego, soy Polo.